siglo III, el Imperio Romano entró en una decadencia general y sufrió una crisis de autoridad que facilitó la fractura de sus fronteras, el limes, y la entrada de numerosos pueblos germanos a su territorio, fenómeno conocido como las invasiones bárbaras. Esta situación intentó ser gestionada por Roma, asumiendo los hechos consumados y procurando establecer acuerdos con los germanos para facilitarles su asentamiento dentro de las fronteras del imperio, a cambio de que sirvieran de freno a posibles futuras incursiones de otros pueblos. Este pacto o acuerdo, conocido como foedus, sirvió para identificar a los germanos aliados de Roma con ese compromiso, los federati. Como estos pueblos eran ajenos o extranjeros a Roma, fueron conocidos también como bárbaros, etimológicamente extranjeros en latín. Uno de esos pueblos germánicos federados fue el visigodo. Los visigodos provenían originariamente del norte del valle del Danubio y en el siglo IV, por la presión de los hunos, penetraron en las fronteras del Imperio Romano. El emperador Honorio permitió que se establecieran al sur de la Galia como aliados. Allí crearon el reino visigodo de Tolosa a partir del año 418. En el año 409, suevos, vándalos y alanos habían aprovechado la debilidad del Imperio Romano para ocupar Hispania. Los suevos se asentaron en la Galaecia, los alanos en la Lusitania y en la Cartaginensis, y los vándalos en la Bética, desde donde pasaron al norte de África. Cuando Roma quiso expulsar de Hispania a estos pueblos, llegó a un acuerdo con los visigodos que actuaron como un ejército federado. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, los pueblos germánicos comenzaron a crear estados independientes, fracturando la antigua unidad romana. En el proceso de construcción de estos estados, a menudo surgieron conflictos entre los pueblos germanos. A principios del siglo VI, los visigodos, tras ser derrotados por los francos en la batalla de Bouillé del año 507, abandonaron la Galia y se instalaron definitivamente en Hispania, donde crearon el Reino de Toledo, que fue el primer estado unificado independiente de la península ibérica, de tal forma que se puede hablar de un estado visigodo. La unidad territorial se concretó durante el reinado de Leovigildo, con la conquista del reino suevo del noroeste en el 585, de los territorios ocupados por los bizantinos en el sur y con el sometimiento de los pueblos cántabros y vascones del norte. La unidad legislativa se consiguió sobre una realidad inicial incontestable, que la población de origen visigodo era una minoría social en comparación con la mayoría de la población hispano-romana. Por ello, los monarcas fomentaron la asimilación entre hispano-romanos e hispanogodos. Leovigildo fundamentó el Estado en el derecho romano y buscó la integración entre hispano-romanos y visigodos, permitiendo los matrimonios mixtos. Hasta la unificación legislativa, en el reino visigodo regían dos códigos separados: el de Eurico para los hispanogodos y el de Alarico II, la Lex Romana Visigotorum, para los hispano-romanos. El proceso de unidad jurídica para toda la población se culminó en el reinado de Recesvinto, que promulgó un único código judicial para todos los habitantes del reino, el Liber Judiciorum o Fuero Juzgo del año 654. La unidad religiosa se produjo bajo el reinado de Recaredo,
quien se convirtió al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo, celebrado en el 589, junto a la mayoría de los nobles. Hasta entonces, los visigodos eran oficialmente arrianos. Con esta medida se logró el apoyo de la Iglesia católica, cada vez más poderosa y dueña de importantes propiedades. El Estado visigodo tuvo como forma de gobierno una monarquía, electiva en principio, aunque en algunos momentos fue hereditaria. La elección del rey por los magnates del reino, nobles y alto clero, les otorgó una enorme influencia política y un considerable poder económico y social. Este modelo electivo del rey fue también causa de inestabilidad política, al favorecer rivalidades, intrigas y enfrentamientos entre facciones nobiliarias y militares, lo que desembocó en frecuentes guerras civiles. De hecho, la pérdida del reino en el 711 tuvo su origen en estas disputas cuando, tras la muerte del rey Witiza, los nobles y obispos eligieron sucesor a Rodrigo, por lo que los hijos y partidarios de Witiza, contrarios a esta elección, pidieron ayuda para sus intereses a los árabes, que vencieron a Rodrigo en la batalla de Guadalete, poniéndose así fin al reino visigodo e iniciándose la invasión musulmana. En el reino visigodo, el monarca concentraba los poderes de gobierno, legislativo y judicial, aunque se veía limitado por el control de la nobleza y de la Iglesia. El rey se auxilió para las tareas de gobierno en instituciones como el Officium Palatino, consejo real formado por los nobles más importantes del reino que ayudaban al monarca en las tareas de gobierno. El Aula Regia, asamblea consultiva formada por los nobles fieles al rey, Fideles Regis, que le asesoraba en asuntos políticos, militares y legislativos. O los concilios de Toledo, asambleas legislativas formadas por obispos y nobles, de carácter religioso en principio. Tras la unificación católica de Recaredo, se convirtieron en el poder más importante del Estado, aprobando leyes y estableciendo las normas jurídicas que regulaban la propia monarquía. La cercanía al rey y su importante peso en las instituciones convirtieron a la nobleza y al clero en grupos sociales de considerable poder. Los reyes otorgaron bienes y tierras a los guerreros fieles, gardingos, como pago por los servicios prestados y por su apoyo en el gobierno del reino. Aunque en un principio estas tierras solo implicaban el uso y disfrute, no la propiedad, los gardingos terminaron apropiándose de ellas de forma vitalicia y hereditaria. Estos nobles enriquecidos se rodearon a su vez de partidarios, bucelarios, unidos al noble superior por un compromiso de fidelidad, por el cual éste les protegía y aseguraba su manutención. Se establecía así una red clientelar de carácter piramidal que fue el antecedente del sistema feudal. El clero aumentó considerablemente su influencia con la unidad religiosa tras la conversión al catolicismo de Recaredo en el Tercer Concilio de Toledo celebrado en el 589. A partir de este hecho, la Iglesia se convirtió en un poder político de gran importancia, puesto que influía en el poder legislativo a través de su control en los concilios de Toledo. Poco a poco aumentó también su poder económico, haciéndose dueña de numerosas tierras, también donadas por los reyes. Del seno de la jerarquía eclesiástica procedieron también las más importantes figuras intelectuales de la época,
como San Isidoro de Sevilla, autor de las etimologías y de Laude Spaniae. Eres, oh España, la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India, tierra bendita y siempre feliz en tus príncipes, madre de muchos pueblos. Eres la reina de todas las provincias, pues de ti reciben luz el oriente y el occidente. Tú, honra y prez de todo el orbe. Tú, la porción más ilustre del globo. En tu suelo campea alegre y florece con exuberancia la fecundidad gloriosa del pueblo godo.